finalmente, pues eso, se llegó a ese acuerdo in extremis con Junts por parte del Gobierno, a cambio, entre otras cosas, de dar seguridad jurídica, en este caso, a los propietarios en el tema de las viviendas, con esos avales. Nerea, explícanos algo más de esta medida. Eso es, Miriam. Vamos a detallar en qué consiste exactamente estos avales públicos que benefician, en este caso, tanto a inquilinos como a propietarios, en el caso de una vivienda de alquiler. En este caso, se trata, como la propia palabra indica, de un aval público, de una garantía, tanto para inquilinos como para propietarios. Las personas que lo pueden solicitar son principalmente menores de 35 años y personas o familias en situación de vulnerabilidad. Los requisitos por parte de los propietarios básicamente se centra en uno, y es que el precio del alquiler de esa vivienda esté marcado por el índice estatal de referencia de precios en las zonas tensionadas. Esto quiere decir que habrá de alguna forma un tope a ese precio de alquiler de la vivienda. ¿Y esto qué representa? Pues principalmente serían dos objetivos los que trataría de cumplir este aval público. Por un lado, dar seguridad jurídica a los propietarios en caso de desperfectos o casos de morosidad, y por otra parte, el siguiente objetivo sería beneficiar a los inquilinos para que encuentren pisos más asequibles, ya que los que soliciten esos avales públicos tendrán que tener un precio, como hemos dicho, fijado, que no supere una cantidad establecida por parte del Gobierno de España. Gracias, Nerea. Pues vamos a hablar con Fuensanta Cabrera, abogada experta en vivienda. Hola, Fuensanta, bienvenida. Buenos días. Buenos días. A ver, nos gustaría que nos explicara un poco más cómo se puede materializar todo esto de los avales, que es una fórmula, al parecer, inspirada en un país vecino, como es Francia. ¿Es así, Fuensanta? Exactamente. Inspirada en una medida que ya aprobó en Francia en 2016 y que ya tiene mucho recorrido como para que nos fijemos en los resultados que ha tenido esta medida. Como ha dicho la compañera, efectivamente, los avales lo que pretenden es fomentar que los pisos que no están vacíos, garantizar a los propietarios a que pongan su vivienda en alquiler, asumiendo el Estado la eventualidad en caso de impago. Como han comentado, los destinatarios son menores de 35 años y personas en situación de vulnerabilidad, y para que pudiera ser objeto de este aval, el contrato de alquiler se tiene que sujetar a la renta fijada por los índices de referencia aprobados por el Banco de España. ¿Qué problema le veo yo a esto? Que está pendiente por desarrollar a través de un reglamento, ¿vale? Pero si la finalidad es que los propietarios afloren sus viviendas garantizando el pago de los inquilinos, este Real Decreto también recoge que los propietarios solo podrán hacer uso de la solicitud para la devolución de ese impago una vez que hayan recuperado la posesión, cosa que no pasa en Francia. Esto significa que un propietario que decida poner su inmueble en alquiler, se acoja al sistema de garantía, pero finalmente haya un impago, dice esta norma, hasta que el propietario no recupere la posesión. ¿Esto qué significa? Se somete a un procedimiento judicial, que una abogada como yo, que está en los juzgados todos los días, sabe que un procedimiento judicial de desahucio tarda como mínimo 3 años en resolverse. Hasta que no recupere la posesión, el propietario no puede hacer uso de esa solicitud de aval. Por lo tanto, quiere decir que es una seguridad jurídica para el propietario muy relativa. A ver, por no ser destructivo, la idea está bien, pero al final no solo tiene que ser una buena idea, sino que sea eficaz. Imagino un propietario que decida poner su propiedad en alquiler. Yo prefiero dirigirme al sector privado y hacer un seguro de impagos que es más rápido, a someterte a un procedimiento que es verdad que tiene coste cero en este caso, pero al final estamos hablando que hasta que no recuperes la posesión vía judicial no vas a poder solicitar la devolución del impago. Creo que la medida, confío en que cuando la desarrollen reglamentariamente estos aspectos la hagan más práctica. Y no entiendo tanto que garantice a los inquilinos, porque realmente, bueno, a los inquilinos porque les ofrecen, mientras más viviendas salgan en alquiler, más se regula la oferta y más posibilidades van a tener los inquilinos de que ese contrato se lleve a cabo. ¿Cómo tendría que reformularse entonces estos avales, quizá, o adelantándolos, ¿no?, en este caso para los empresarios, y no esperar a que tengan que someterse a ese proceso judicial? ¿O qué otra fórmula podría ser útil para incentivar algo que se saquen esos pisos vacíos? Fuensanta, que es el eterno problema.
Bueno, vamos a copiar el derecho comparado. Si en Francia está funcionando y la devolución se hace a los 30 días de que el propietario notifique en una plataforma que ha habido un impago, o sea, si eso está ya rodado en otro país y funciona así, no puede establecer la norma española ese requisito que al final hace inoperante la medida. Porque al final los juzgados están como están, absolutamente colapsados, y todos sabemos que al final un procedimiento de lanzamiento por situaciones de vulnerabilidad en muchos casos están suspendidos. Si realmente queremos fomentar el alquiler, hay que proteger a los propietarios para que lo saquen y el mercado se regule solo. Me parece fenomenal digamos, las personas a las que están destinadas, que son los más vulnerables, menores de 35 y personas en situación de vulnerabilidad. Pero al final el problema está en los propietarios que no quieren sacar las viviendas en alquiler por el tema de impago y por el colapso judicial. Pues mi pensamiento es que vayamos a fomentar que realmente los propietarios tengan la garantía de que su casa, que la ponen en alquiler por aumentar su renta, tenga seguridad de un contrato que se cumpla. Queda claro. Pues Fuensanta Cabrera, abogada experta en vivienda, muchas gracias por habernos aclarado los términos de esta medida. Un saludo. Muchas gracias. Un saludo. Bueno, ¿quién quiere empezar? María, ¿empiezas tú? Sí, bueno, pues yo quería... Claro, si se copia el modelo, que se copie bien, ¿no? O que se copie, si está funcionando, como nos decía esta abogada, que se agilice y el aval llegue antes, ¿no? De no someterse a lo que por lo que tiene miedo el propietario. Siempre se dice que hay que ser creativo, pero mejorando lo que ya está, ¿no? Yo quería empezar recordando y poniendo encima de la mesa que los derechos no se pueden politizar. Y hay cosas con las que no podemos jugar, y antes hablabais de las pensiones. Yo no he oído a ninguno de los grandes partidos, ni siquiera de los socios de gobierno, nadie se ha dicho que no quiera revalorizar las pensiones con el IPC. Lo único que no pueden hacer es jugar y politizar con los derechos, ¿no? Y no se aprobaron esa subida de las pensiones con el ómnibus, pues porque era un cajón desastre con mil cosas que no estaban de acuerdo, ¿no? Ahora se han aprobado y ahora estamos también hablando de estas ayudas pues para la vivienda. La vivienda es un problema social, también es un derecho, y no solo hay que proteger y ofrecer las viviendas para que todos vivamos dignamente, sino que aquellos que tienen esas propiedades estén protegidos y tengan una seguridad jurídica. Entonces, lo que no podemos hacer es dar una protección jurídica a medias cuando damos la protección si pones el precio intervenido. Eso no es libertad de mercado. Ya no estamos jugando con las mismas reglas. Entonces, no le podemos obligar a la gente a que pongan un precio por debajo del mercado, pues para obligar a que salgan pues esas viviendas, ¿no? Y hay que recordar que faltan muchas viviendas y que hay que apoyar a un sector de la construcción que fue castigado con la crisis del 2008. Y que no ha vuelto a recuperar esa actividad, ¿no? Y también es un sector que se ha visto implicado, como otros sectores económicos, en la subida de costes, y que además han salido concursos públicos para hacer vivienda de protección oficial sin revalorizar los precios. ¿Y qué ha pasado? Que las constructoras, las promotoras y demás no han ido a esos concursos porque no son rentables. Entonces, o sea, ¿por qué no tenemos vivienda de protección oficial? Porque no es rentable para quien la tiene que construir. Entonces, ¿a qué estamos jugando? ¿Estamos jugando con los derechos de los ciudadanos? O sea, es que no nos tenemos que dejar como ciudadanos que ningún partido político juegue con los derechos. Eva. Bueno, pues que se podían llevar a Fuensanta al Ministerio como asesora. Como asesora, para que, en fin, cuando se va a legislar les lea la letra pequeña. Es que es escandaloso. No estamos hablando de una medida que es muy relevante, que se está llevando a cabo en otros países, que viene siendo reivindicada por las personas que tienen que alquilar y también por los propietarios, sobre todo los pequeños propietarios, que son los más vulnerables, que son muchas familias que tienen pisos para arrendar de
de toda la vida, no son grandes fondos de inversión ni grandes constructoras, sino muy pequeños propietarios que tienen miedo porque se sienten inseguros de sacar sus viviendas a la calle por diferentes problemas que han tenido. Una medida que inicialmente puede parecer positiva, cuando leemos la letra pequeña se convierte en una maraña burocrática que deja desatendidos a aquellos que tienen que pedir esa ayuda y que no va a servir prácticamente de nada porque te implica gastar dinero propio en un proceso judicial en el que no sabes cómo va a terminar y si ese aval te va a llegar. Esos avales, por cierto, que tienen que ser gestionados por las comunidades autónomas, con lo cual habría que hacer una transferencia a las autonomías de un importe cuya financiación no se sabe cuál va a ser, ni de dónde va a salir, en fin, que al final ha sido un tira y afloja por los socios del gobierno, minoritarios por Junts, que más allá del envoltorio, cuando empezamos a abrir el caramelo, resulta que se queda en nada, ¿no? Y es una lástima, una medida que podía ser verdaderamente positiva y útil para sacar al mercado toda esa vivienda que está cerrada y es un verdadero problema de país y que está suponiendo que muchos municipios, comunidades autónomas destinen fondos públicos al impulso de la vivienda, cuando tenemos tantas y tantas viviendas cerradas que no se pueda desbloquear este problema. Nuria. Totalmente de acuerdo con mis compañeras, no se puede poner un índice de referencia y yo además lo pensaba, escuchaba la noticia y pensaba, bueno, yo no sé si los de Junts se han puesto en el lugar de un propietario que tiene una casa en su pueblo, que estamos diciendo además en esta comunidad autónoma que falta vivienda en el territorio, que tiene que poner a alquilarla y que ya antes de comenzar a poner él mismo, ¿no?, el precio de su vivienda, tiene que pensar en cumplir una serie de requisitos porque si le sale mal no tiene protección jurídica, ¿no? No puede ser. Aquí tendría que haber algo más de libertad y, sobre todo, más seguridad jurídica para la persona que tiene una vivienda, para el propietario. Y debería ser así.